Y en Guetaria, como cada día de San Antón, han degustado el chacolí de la nueva cosecha. Cientos de personas se han acercado a la fiesta y, al parecer, el chacolí no ha defraudado a nadie. A un lado los cosecheros y al otro los consumidores. El chacolí de Guetaria ha pasado con nota el primer examen. Están dulces, pero está para ver fácil. Está muy bueno. Fantástico, ¿eh? Se han abierto y degustado 2.100 botellas, de las que por supuesto no ha quedado nada, con el chacolí, el pincho, y tampoco ha faltado el ya tradicional amaiquetaco improvisado en la plaza. El día ha sido un éxito para los productores. Creo que ha ido muy bien, además tenemos bastante suerte porque normalmente siempre hace un día muy bueno. Hoy se han presentado 26 bodegas con 2 nuevas incorporaciones a la denominación de origen de Guetaria, una de Hondarribia y la otra de Deva. Desde mis padres y mi abuelo pues hacíamos un poquito de chacolí para el consumo y tal, y de los vecinos siempre hacíamos un poco de chacolí. Y bueno, pues ahora pues nos hemos entrado en la denominación y... Los Maasti Jaun de este año los han recibido Imanol Apalategui en nombre de la Fundación Etiopía Utopía y la crítica gastronómica Gabriela Ranelli. En total se han producido casi 3 millones de botellas que ya están en el mercado listas para degustar.